Que ya la tengo en línea Miriam Bregman. Yo vi ayer un video, no sé si lo vieron ustedes, cuando llegaba Miriam Bregman al Congreso. ¿Lo Sí. vieron? ¿Lo alcanzaron a ver? Parece una estrella de rock. Pero es un poco. Rusa, rusa, Es que es rusa, un te amo. poco. Yo la quiero de este lado. Igual yo estoy muy triste con Miriam porque me dejó de seguir en Twitter. Fue Bueno, pero, a nivel personal. che, que la tenemos en línea. Bueno, Pará, se lo voy pará, a pará. decir. A Pará, nivel pará, personal fue pará. dolorosísimo. Hola, hola Miriam, ¿cómo Porque yo la quiero estás? mucho. Úrsula Vargés, Fernando Alonso ¿Qué acá. ¿Cómo tal? estás? ¿Bien? Buenos días para ustedes. ¿Cómo ¿Cómo están? estás, Miriam? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Un poco dormida porque no dormí nada, pero bien, todo bien. Con razón dijiste buen día. Sí. Ah, dije buen día, Sí, no, no claro. sé. Así Eh, estamos, así estamos. Sí, Miriam, a ver, ayúdanos a pensar un poco, porque, Sí, a ver, nos sale la bronca por todos lados, pero queremos queremos tener alguna explicación o alguien que nos ayude a ir hilvanando algún pensamiento, no alguna conclusión, seguro. ¿Qué falló? Digo, la dirigencia, la estructura sindical, el aparato comunicacional, no se le habló mucho a la gente, la sociedad misma que no quiere escuchar. ¿Es un combo, es multicausal? mira, menos lo último porque sí creo que la sociedad quiere escuchar y te lo fundamento A rápidamente. ver. Cuando la sociedad se le dijo que el artículo 44 te dejaba sin licencias Claro. médicas, te generó una bronca, pero te digo, en lugares de laburo, esos lugares donde por miedo que te despidan nunca se habla nada, me decían las compañeras que en la fábrica no se hablaba de otra cosa, es Ajá. decir, acá faltó, pero bueno, la falta de información, como ustedes bien saben, no se los voy a explicar justamente a ustedes, es una decisión política no informar. Claro. Es una decisión política, no, obviamente no le voy a pedir a Milei que informe, porque Milei se informaba lo que era esta ley y él se Hmm, tiraba tierra encima, sí. Sí. pero nos costó mucho. Yo estuve todo el verano, mis compañeros estuvieron todo el verano, te digo, todo el verano es todo el verano, yendo incluso a los lugares turísticos. Contratamos avioneta a la medida de nuestras posibilidades Sí, sí. para pasar por arriba de las playas diciendo no a la reforma laboral para llamar la atención y que la gente se entere. Hubo abogados laboralistas que estuvieron todo el verano yendo a dar charlas a todos lados, pero faltó, la dirigencia política prefirió seguir con sus tranquilas vacaciones, llegar ahora y bueno, y los resultados eran un poco previsibles y esto se daba en la oscuridad. Y por el otro lado, una dirigencia sindical que no sé cómo calificarla, porque Hmm, cuando llamó a un paro, incluso se vio obligada a llamar a un paro, ponerle como quieras, sí. Sí. la sociedad respondió, los trabajadores y las trabajadoras respondieron, con el miedo que hay que perder el laburo. Mira, yo ayer preguntaba a los compañeros de Córdoba, me decían, no, acá no huele una mosca, todos los principales sindicatos pararon, salvo comercio, alguno más, viste que siempre tiene una Sí. relación un poco más conflictiva con estos temas. Después hablé con Jujuy, lo mismo. Hola, Sí. Miriam. A ver, a ver, a ver. Ay, ay, Algunos de ay. los que yo hablé Ahí está. ayer, pero te digo, eran todos lugares muy, muy grandes, muy significativos Ujú, y con mucha contundencia el paro, además del AMBA, ¿no? Que es lo que más se ve. claro. Porque, viste, a veces uno también tiene miedo, dice, che, me estoy guiando por lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, me estoy Ujú. perdiendo el interior del país. No, no fue así. Entonces, acá la dirigencia sindical llamó a un paro cuando no quedó otra y ahora está en una encrucijada. Me parece que la tienen fulera porque queda el Senado, donde ya tienen todo medio atado, Ujú. pero por el otro lado la gente dijo quiero parar y quiero expresarme. Entonces ahora tienen un problema, no pueden seguir diciendo que es culpa de la sociedad. Hmm. Miriam, y en ese sentido, ¿vos crees que, quizás es fuerte la palabra, pero asistimos un poco, no a la muerte de los sindicatos o de los gremios como herramienta, pero sí a las personas que ocupan las cúpulas y toman las decisiones, ¿no? De esa herramienta que florecerán, por decir algo lindo, en el día de hoy, nuevas caras que puedan representar de manera real a los trabajadores y trabajadoras? Mira, es la pregunta más interesante que nos podemos hacer en este momento, más esperanzadora también. Ujú. Me parece que tanto en el sentido de la dirigencia política tradicional como en el sentido de los sindicatos, bueno, llegó la hora de pensar todo de nuevo, es verdad, hay un punto de inflexión, Ujú. hay un punto de inflexión, incluso yo lo planteaba ayer,
en el recinto. Nos dijeron por tantos años que había posibilidades de compatibilizar el capital y el trabajo, y que 50 y 50 y un montón de teoría. Viene Trump, viene Milei, te dice, yo no compatibilizo nada, Claro. te saco a patada, te saco tu derecho, ¿viste? O sea, más vale que afiles la espada, porque estos tipos no hacen ningún discursito. Entonces, todo hay que repensarlo de nuevo. Y el tema de los sindicatos tienen que volver a ser, como dijiste bien vos, que lo separaste de la conducción de la Claro. herramienta. Claro, tienen que volver a ser una herramienta que nos represente, que sirva para pelear, que sirva para enfrentar estas cosas. Yo, viste, siempre digo, si las mujeres pudimos hacer jornadas, quedarnos toda la noche, la primera vez bajo la Claro. lluvia, la segunda Sí. bajo el sol para conquistar el derecho al aborto, ¿cómo puede ser que estos señores sindicalistas, che, a las 3 de la tarde se cansan, juntan las cosas Y y se se van. van? Miriam, ¿y sabes por qué yo también en cada oportunidad que puedo, ¿no? Separo esto de la herramienta y de quienes manejan esa herramienta, porque las herramientas de por sí solas no son ni buenas ni malas, porque también empiezo a notar de los periodistas afines al gobierno que empiezan también a criticar, ¿no? A los sindicatos y a los gremios, qué Claro, barbaridad, que claro. no. Y, digo, y ahí obviamente que no es que están enojados como podemos estarlo vos o yo, porque no representan una mierda lo que los derechos de los trabajadores, sino que se suman a este enojo que tenemos de no tener a los representantes que deberíamos tener para destruir esa herramienta que es la que marcó una gran diferencia en la historia de nuestro país, ¿no? Para los trabajadores. Exactamente, exactamente, porque mira, uno de los puntos centrales, que ya, viste, es tan grande la reforma que uno no llega a abarcar todo, pero uno de los puntos centrales de la reforma que se pretende aprobar es la destrucción de todo lo que es la organización de base. Claro. Que la organización de base tiene una representación enorme. Vos cuando ves cualquier conflicto siempre ves a los delegados de bases, es el tipo que va todos los días al laburo, que pone la cara frente a sus compañeros. Bueno, se le prohíbe hacer asamblea, se le prohíbe, se le achican los fueros. Si fue candidato y no obtuvo una determinada cantidad de votos, se le retiran directamente los fueros. Es decir, se va achicando todo para que eso, que es una característica muy propia de la clase trabajadora de nuestro país, se vaya cercenando y vaya desapareciendo. Es decir, a pesar de este discurso que vos decís contra la organización sindical, ellos lo que están destruyendo no es la cúpula, lo que están Claro. destruyendo es la parte democrática, la parte de abajo, la parte del debate todos los días, es el derecho a decidir la huelga. Bueno, todo eso es lo que cercenan con esta reforma. Por Miriam. eso creo que acá estamos viviendo una etapa, después la van a tener que aplicar, ¿no? Que es otro precio. Totalmente. Miriam, bueno, pero el gobierno parece no tener freno. Digo, ahora ya anunció Patricia el jueves baja de la imputabilidad, el viernes reforma laboral. Sí. Ya están el run que están trabajando para la reelección de Milei en el 2027. ¿Qué escenario Sí. es político para el 2027? Que, digo, ya no de un partido. Tampoco se me ocurre mucho esto del rejunte en contra de, porque eso ya lo vimos con la alianza y salió mal. Está bien, estaba de la Rúa adelante, pero bueno. Pero digo, y en el medio también te la tiro. Lo veo en muchos lugares. Bueno, No, veo un pero en el escenario medio muy también te la... convulsivo todavía, ¿Cómo? Sí. No, que veo un escenario muy convulsivo, no veo que nadie tenga nada atado. Te digo, el gobierno, Milei, si vos te fijás, buscá los diarios, ahora cuando cortes conmigo, haces un desafío, y buscan con los oyentes y las oyentes los diarios de una semana antes de las elecciones, antes que Trump diga que, y vas a ver que Milei estaba atado de un hilo. Bueno, pasó en Y octubre, Milei ¿no? depende, Claro. y bueno, eso en octubre. Milei desde balotaje del 23 a octubre del 25, es decir, en 2 años, perdió 16 puntos. No sumó. No, está claro. No, y de hecho ayer Trump cuando lo recibió, básicamente se arrogó que haya ganado Milei gracias a él, ¿no? Es decir, además lo trató de, ¿Dónde está? Dice. De retrasado. Estaba un poquito retrasado, dijo. Bueno, para mí no trató de retrasar. No se lo Ay, dijo a Trump él. no se le escapa una, por favor. Déjame leer cómo se deben Bueno, las está bien. cosas. Fue el único que le dijo retrasado. No, bueno, está bien, porque estaba un poquito Pero que retrasado. Miriam no me deje Bueno, mentir. pero depende de Milei, depende de Besen, depende de la plata que le da el Tesoro americano. Y Trump se las está viendo mal. Entonces, no bueno, nos viste lo que olvidemos. pasó ahora, ¿no? ¿Viste lo que pasó con la Corte de Estados Unidos? El último fallo de la Corte Sí. le acaba de tirar abajo una de las medidas que eran su amenaza frente a China y frente a todos los demás países, al mundo.
se lo acaban de bajar, perdió todas las últimas elecciones. Sí. Entonces, viste, hay gente que yo sé que está muy apurada y causa ansiedad. A mí también, yo tampoco lo soporto más este gobierno. Sí. Pero controlemos la ansiedad Pero y necesitamos pensemos cuál es el tener un... mecanismo que lo necesitamos Pero, derrotar. pero necesitamos Porque tener no un es solamente referente. un problema de urnas. Total, pero No, siempre se necesitan se- referentes porque las ideas construyen referentes. por eso Pero me parece que déjame... esa referencia tiene que surgir desde la calle, desde Total. abajo, Bueno, desde quien puso el cuerpito en estos 2 Claro. años, Está ¿viste? bien. Porque yo, lo guapo de Twitter ya me tiene, no, ¿sabes cómo, totalmente, no? totalmente. Pero me la dejas en el área. ¿Vas a ser candidata a presidenta de nuevo en el 27? No, ni idea, ni la menor idea, ni la menor idea. Ni la menor idea. Si me guío por lo que me dicen, es lo que vos decías ayer en la calle, Sí. todo el mundo Sí. te dice. Rusa, te pero- amo, te decían rusa. Bueno, los peronistas te reclaman también. También tengo que confesar sí. que Hay también. mucho Hay peronista mucho que te peronista reclama. que dale, Sí, rusa, sí. dale. Es verdad, es verdad, es verdad, es así. Pero porque lo construimos en la calle. Y sí, y ¿Viste? sí. Son cosas Y en que se y en construyen el de verte todos los recinto. días. Exacto. Entonces, ahí hay algo que trabajar, pero por eso te digo, hay que pensar profundo qué se necesita para esta situación, para enfrentar a estas nuevas derechas tan agresivas, porque que estén en crisis no quiere decir que no bombardeen países, secuestren presidente, ataquen a Cuba, ¿viste? Sí. Lo Vas que a están ser haciendo con candidata, Cuba, Rosa. lo Miriam, de Cuba va- es un bloqueo criminal que déjenmelo decir porque es algo Sí, como nunca se vio, que total, vos bueno, claro. decías, total. después de 64 años de bloqueo, digas, bueno, tampoco era combustible. Bueno, entonces estás condenando a la claro. población al Bueno, y ni hambre. hablar lo que hicieron con Venezuela, que sacaron un presidente, Con sigue el mismo Venezuela, sí, régimen, sí, sí. exactamente igual, que era que los venezolanos se suponía no querían y se quedaron con el petróleo. ¿Puedo hacerte una pregunta? No sé si va a ser fácil Sí. que me la respondas, Miriam. A ver, ¿Cómo ves vos desde afuera, Sí. en el momento que estás en tu casa y decís, bueno, aflojo con mi partido y con las charlas, ¿no? Con los compañeros? ¿Cómo ves las internas, los vaivenes de todo eso que se llama peronismo, que hay de todo? Porque peronismo, viste, que si no es como Sí. estudiar Derecho. Cuando Bueno, no sabes fue qué movimiento. estudias, te vas te inscribís en la facultad de Derecho. Bueno. Es que es así. Bueno, pero esa fue la es así. genialidad en Yo aquel lo hice tiempo. porque me gustaba. No, bueno, yo Yo también lo hice porque- empecé, después un poco me desilusioné y me fui, pero es otro tema, pero es como, viste, sociales son las carreras, nadie dice, no, voy a ser bioquímico, es como Bueno. muy... ¿Cómo ves? Pragmatismo No, efectivo, mira, le creo decía. que si lo tengo que mirar más Sí. desde afuera Eso te y pido. tomando Sí. lejanía, Sí. y hay un problema de proyecto histórico. Ujú. Porque por eso yo te decía, hay cuestiones históricas que han cambiado, cambió el mundo, desde el año 2008 para acá hay una decadencia permanente de un sistema global, no es un problema individual de nuestro país, porque si vos decís, uy, cómo se pelean, son internas, parece que es problema de personalidades, Total. pero ¿por qué se destruyó como se destruyó Bolivia y el movimiento de Evo Morales? Mm. Así te podría poner un montón de ejemplos, ¿no? Entonces, me parece que está pasando algo más profundo, que fueron movimientos que venían mal, porque los 90 los habían dejado destruidos, Total. que resurgieron al calor de un ciclo de crecimiento de los años 2000, Mm. supieron leer, un Néstor Kirchner supo leer Sí. una crisis que había, y bueno, pero ese ciclo se acabó, volvió la cara más cruel del sistema, un sistema por eso cada vez con una crisis más profunda, y no tiene perspectiva histórica en estos términos. No que se puedas ganar una elección, no estoy hablando de eso, digo, para que no se Sí, lea sí, mal sí, y digan, entiendo. te estoy hablando en términos más de una etapa histórica. Hay que construir algo totalmente nuevo, y en esa construcción nueva hay que fijarse muy bien qué rol han cumplido las viejas estructuras, ¿no? Ujú. Miriam, hoy hablábamos con Fer hace un rato antes de comunicarnos con vos, que cómo este gobierno tiene el uso de la palabra y de la bipolaridad de la palabra, donde los significados no tienen nada que ver con el significante, ¿no? Entonces usan la libertad, pero en realidad es esclavitud, modernización para una reforma que es esclavista, y de a poquito empiezan a infiltrarse la palabrita terrorista, ¿no? Para cualquiera que se manifieste en contra del gobierno. A mí me preocupa mucho, sobre todo porque tuvimos una historia de terrorismo de Estado de lo más cruel Sí, que tiene uno todo puede. el condimento. ¿A vos también te empieza a hacer ruido que esa Sí. palabra empiece a rodar por los medios de comunicación? Sí, porque es una decisión política, tampoco es propia, también viene de Estados Unidos. Estados Exacto. Unidos en el último periodo ha construido como dos grandes líneas para intervenir los países.
Una es la corrupción, la acusación de corrupción. Sí. Entonces, si Netanyahu tiene una causa por corrupción, no importa, el embajador de Estados Unidos lo acompaña a la Total, audiencia, en algo que yo total. nunca vi que un embajador acompañe Totalmente. a un presidente de otro país a una audiencia. Sí. Bueno, Impresionante. se llega a ese extremo, pero para intervenir, tanto como lo hizo contra Lula, contra Cristina Fernández de Kirchner, se usa esa acusación para decidir, para intervenir un país o para decidir quién tiene que ser el referente político o la referente político. Ujú. Y el otro grande, esto te lo digo muy esquemáticamente, Sí, ¿no? Cada sí, tema obvio. da para hablar un montón, pero Claro. y el otro gran eje de intervención de los países es la acusación de terrorismo, que toma mucha fuerza después de los atentados a las Torres Gemelas Claro. en Estados Claro. Unidos. Bueno, toma una fuerza enorme y a partir de ahí todo lo que quieren combatir pasa a ser llamado terrorista. Es como la gran acusación. Mm. Bueno, en Argentina varias veces intentaron aplicarla. De hecho, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se aprueba y se incorpora el Código Penal, algo increíble, a pedido del Organismo Internacional de Acusación de Terrorismo, y queda ahí latente, medio dando vuelta. Bueno, Patricia Burri lo quiso hacer cuando fue ministra de Macri y ahora se siente totalmente envalentonada para avanzar en esa línea, consigue algún fiscal amigo de esos que tienen bien apretaditos siempre Sí. y carpeteaditos para ese tipo de acusaciones, y bueno, es una de las nuevas cosas que tenemos que enfrentar, Bien. que esto no prospere, porque es criminalización política en realidad, es la otra cara de la persecución política. Miriam, voy a tomar una partecita de lo que acabas de decir. Tiene que Sí. rearmarse una nueva fuerza política. ¿Estás dispuesta a integrar una nueva fuerza política que junte hombres y mujeres de distintos partidos? Yo no sé si para encabezar una candidatura, yo creo que te lo mereces por los años de militancia y que tenés y por todo el apoyo que te generás en la calle. Pero reitero, ¿te parece que puede surgir de aquí al 27 una fuerza política con ideas nuevas, progresistas, humanistas, importantes, y vos te sumarías a ellas? Mira, me parece que sería un error pensarlo de cara a lo electoral. Las y Ajá, los trabajadores de ajá. la Argentina, las mujeres de la Argentina, la juventud que no tiene perspectiva en nuestro Sí. país, necesita una herramienta política propia, pero esa herramienta política tiene que tener un determinado programa, determinadas ideas, la independencia política de la burocracia sindical, de los empresarios, es decir, tiene que ser pensada en los intereses de los trabajadores, y todo lo que se veía en la sesión de ayer. Todo lo que se veía en la sesión de ayer al revés, al Claro. revés. O sea, algo que nos dé fuerza, que nos plante, que nos haga defender nuestros derechos y que nos permita Bien. empezar a pensar en una sociedad totalmente distinta, cambiar esta sociedad de raíz. Entonces, lo que necesitamos es esa herramienta política. Algunos le dicen Partido de los Trabajadores, ahora deberíamos agregarle de las trabajadoras para que tenga un Claro. lenguaje mucho más acorde a la etapa, Total. pero no es un problema de nombres, es un problema de proyecto político. Si es repetir más o menos lo mismo que hasta ahora, abriendo un poquito más los espacios políticos y pensarlo de lo electoral, No, ya pero vas sabemos al que no fracaso, sirve. porque estos tipos no respetan nada. No sé, Milei no respeta la Constitución, no respeta la OIT, no respeta los tratados internacionales, y vos vas y decís, no, pero yo gané. Sí, Y claro. bueno, y así Sí. es que te ríen en la cara. O sea, lo que hay Miriam, que construir es un volumen político suficiente para derrotarlos. Miriam, te hago por lo menos la Sí, última de mi parte. Yo suelo repetir mucho porque además me da mucha pena, porque además estudié, no me recibí derecho, pero bueno, yo entré con intenciones de ejercer esa carrera y sí, me fui encontrando con la realidad de este poder que más que poder hoy, como siempre digo, es un partido político, ¿no? Y sabemos a quién pertenece y que muchas de las cosas que tenemos que transitar los argentinos y argentinas están íntimamente relacionados a que no tenemos la justicia que merecería una democracia que se precie de tal, ¿no? Y que entonces tenemos sí. una democracia bastante raquítica. Y en ese sentido, siempre se le pregunta a referentes del peronismo, PJ, al frente de la Unión, todo esto. Cristina libre, ¿te parece que está mal su sentencia debería reverse? Me gusta que alguien de la oposición, porque digo, siempre pareciera que la moral, lamentablemente, y por la batalla cultural ganada, la corrupción está bien o mal, depende de quién la haga, como vos decías recién, ¿no? Un embajador acompañando a alguien que está acusado de crímenes de lesa humanidad, Sí. el que si hay un abuso, depende de quién sea, si, bueno...
todo es así, está bien, pero dependiendo quién sea la cara o está mal en el mismo sentido. ¿Cuál es tu opinión de Cristina Presa? Que fue una sentencia totalmente proscriptiva, se avecinan otras, Ah. en una cancha totalmente inclinada por el macrismo. Ujú. No puedo entender lo que ayer votaron, el traspaso de la justicia nacional a la Claro, ciudad de Buenos una Aires locura. en algo que es el sueño de Mauricio Macri Claro. para que ningún trabajador ni trabajadora más en la Argentina gane un juicio laboral. Total. Entonces, son como etapas, ¿no? Y bueno, la proscripción y el encarcelamiento de Cristina Fernández de Kirchner es parte de ese apoderamiento de la justicia que tiene el macrismo. Y ayer, te digo, lo relaciono con lo que se votó ayer. Ayer se votó una parte de eso, por eso cuando se discutió en comisión el miércoles yo lo ligué. Claro. Ligué ese régimen neolibertador con el que sueña Milei, que también se apropió de la palabra libertad, como en el 55, que le decían revolución libertadora a la fusiladora, Sí. y creo que sí, la proscripción y el encarcelamiento de Cristina Fernández de Kirchner marca este régimen. Por eso me llamaba la atención que discutiéramos incluso una ley laboral y que nadie lo relacionara con que se está discutiendo con una de las principales Claro. referentes de la oposición o la Presa. principal referente de la oposición presa, ¿viste? Pequeño Total. detalle que se lo olviden. Mirá vos, lo decís vos, lo resaltás vos, y no resaltan muchos peronistas. Totalmente. Te Es mando... rarísimo, pero es rarísimo, bueno, porque hay muchas mezquindades, pero la política no se hace así. Ujú. No, por eso, sí, es que está todo tan torcido, ¿no? Digo, pero es difícil esto, mirá, me das pie tanto y ya tengo que cerrar, pero me parece que hay una encerrona ahí, ¿qué se hace? Ya la Corte dijo lo que tenía que decir, salvo No, que venga un gobierno y cambie la Sí, Corte. se va y se lucha, se lucha. No, esta Corte no va a cambiar. Esta Corte no va a cambiar porque el método de selección de los jueces de la Corte es Pero muy por eso, difícil que que alguien se le llegue haga, ahí. que se le haga juicio a la Entonces, hay que Corte. discutir en serio. Claro, Y, qué sé yo, también se intentó, para mí hay que discutir cosas bastante más profundas. Una de ellas es el sistema judicial argentino de conjunto. total. Claro. Lo que se viene es muy serio lo que quieren aprobar ahora en el Senado el viernes que viene. Sí, Es muy serio ese Sí. traspaso porque muchas de las empresas del país tienen su radicación en la ciudad de Buenos Aires. sí. Macri se acaba de apropiar del destino de todas esas empresas y de los Qué juicios que bárbaro. involucren a todas esas empresas. Es una locura lo que acaba de hacer. Por eso la justicia nacional del trabajo tiene un sentido en tanto y en cuanto, y no quiere decir que funcione perfecto, ni que sea bárbara, ni que sea pro-obrera, estamos lejos de eso, pero tiene un sentido elemental, que es que acá están radicadas con su sede muchas de las empresas que tienen después sucursales en todo el país, etcétera, etcétera. Bueno, ahora la justicia de la ciudad de Buenos Aires se va a apoderar de todo eso. ¿Vos sabés el poder que es eso para los Macri? Impresionante. Sí. ¿Te imaginas el poder que le acaban de dar? Si ya ahora mandó presa a Cristina Fernández de Kirchner, imagínate lo que nos espera para adelante, ¿eh? Tremendo. Miriam, tan clara como siempre. Te mando un beso grande y gracias por atendernos. Bueno, ahora le empiezo a seguir acá. Por favor, ay, Ahí voy. Ay, no te lo iba a volver a decir, pero un alegrón para el fin de semana. Mira con seguime qué a mí Algo me poco. también. habrás dicho, porque No, yo solamente dejo seguir. Jamás. Algo me habrás dicho, pero Jamás. no importa, ya me olvidé. Jamás, Así que no, importa, no, A no. mí me sigue, ¿eh? No, A mí no, me no, sigue. yo nunca pude haber hablado, mira, hablé mal de casi todo el mundo, pero de vos no. Eso te lo puedo. Bueno, bueno. A lo Bueno. mejor, Ahora te sigo. Elon nos quiere separar. Mirá que yo paso. Mira, Abrazo grande para Te mando un los beso dos. grande. Un beso gigante. Es Elon. A mí me pasa que a veces